Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por este momento y esta nueva oportunidad que en su gran amor y misericordia nos permite disfrutar un tiempo, hermanos, como tenemos todos los jueves, de adoración, de exaltación, tiempo de compartir, de estudiar su santa palabra, tiempo, hermanos, de deleitarnos en la presencia de Dios, de gozarnos en medio de Él. Un tiempo que damos gracias a nuestro Dios porque es una oportunidad que les invito a que aprovechemos, hermano, y que aprovechemos con todo nuestro ser, porque es un privilegio que Dios aún en este tiempo nos da y nos permite para poder acercarnos confiadamente, como lo hacemos, hermano, vez tras vez, como lo hacemos en el día de hoy, ante su presencia, en una libertad plena que solamente disfrutamos los que somos hijos de Dios, aquellos que hemos confesado y creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo como Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas. Una libertad, hermanos, que siempre les animo, disfrútala con todas tus fuerzas. No permitas que la pasividad ni la rutina, como nosotros llamamos, ni menos el desánimo, toque tu corazón en cuanto a las cosas espirituales, porque sería para nosotros, y podríamos llamar, hermanos, un caos total, porque eso causa un desequilibrio que realmente, hermanos, va a traer resultados muy negativos en nuestras vidas. Y es por eso que siempre les aliento y siempre les animo a que disfrutemos momentos como estos, pero que los disfrutemos, hermanos, verdaderamente de corazón, que seamos reverentes a nuestro Dios cada vez que nos acercamos a Él, porque eso nos invita a nosotros a despojarnos de todo, a considerar y a entender y comprender delante de quién estamos, que es un Dios soberano, es un Dios santo. Y al ser un Dios soberano y santo, nosotros estamos sometidos a Él como siervos, como lo vamos a mirar en su palabra, una invitación que nos hace al Señor a reconsiderar nuestra vida delante de su presencia, pero que al hacerlo, hermanos, nosotros nos acerquemos entonces confiadamente, como dice la palabra, pero con reverencia y temor y temblor, como dice la Escritura, en nuestro corazón, porque cuando nosotros lo hacemos de esta manera, nos vamos a evaluar cada uno de nosotros delante de ese Dios. ¿Para qué? Para ver si nuestra condición está en el lugar correcto de poder acercarnos a Él, o si necesitamos, hermanos, restaurar y dirigirnos a Dios para que Él sea obrando poderosamente en medio nuestro y así permitirnos con dignidad, con respeto, con reverencia, acercarnos entonces a nuestro bendito Señor. Y te invito, hermanos, para que vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 al versículo 7, que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados míos, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les invito para que oremos al Señor. Les invito, hermanos, para que así, con reverencia, le damos gracias a este amoroso
maravilloso, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. En esta noche, Señor, venimos ante ti, oh Dios, pero venimos para adorarte, Señor. Venimos para exaltarte. Venimos para honrar tu santo y glorioso nombre, y lo queremos hacer con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Lo queremos hacer para ti, oh Dios, únicamente para ti. Darte el honor y la gloria, Señor. Queremos aprovechar este espacio de tiempo, este corto tiempo, en dedicación a ti, bendito Dios, pero queremos hacerlo de corazón. Queremos hacerlo, Dios, en una condición de arrepentimiento, porque necesitamos, al estar en tu presencia, restaurar y renovar nuestras vidas, porque nuestra carnalidad a veces trae suciedad a nuestro corazón, y por eso es necesario que cuando nos acercamos a ti y vamos a levantar nuestras manos, nuestras voces, cuando nos vamos a dirigir a ti, oh Dios, es necesario entonces que lleguemos ante su presencia examinándonos sinceramente delante de ti, para pedirte, oh Dios, y suplicarte que si en nosotros hay algo que no sea de tu agrado, oh Jesús, somos tus hijos. Tú, oh Dios, moriste en la cruz para perdonar y limpiar todo pecado que haya en el corazón de tus hijos. Y por eso, Padre, nos acercamos delante de tu presencia. Y nos acercamos, Dios, con la seguridad y la convicción que a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo nosotros lo podemos hacer. Y podemos decirte a ti, oh Dios, limpia nuestras vidas, bendito Dios Jesucristo, todo aquello que no sea grato para ti, porque nuestro deseo en esta noche, Dios, es ofrecerte este tiempo, pero ofrecértelo, Dios, en santidad, con reverencia, delante de tu presencia, Dios. Por eso, Padre, al acercarnos a ti, nuestra súplica, Dios, es esta, porque queremos darte toda la gloria y toda la honra y todo el honor, tal como tú te lo mereces. Pero de labios, de un corazón que ha sido renovado y restaurado por ti, bendito Señor Jesucristo. Gracias entonces por esta bendición, por esta oportunidad, por este privilegio que queremos aprovechar para la gloria de tu santo nombre. Bendito Rey, bendito Señor. Amén. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano.
el sepulcro lo retuvieran. No, no había manera de que las ataduras lo detuvieran. No, cuando muchos piensan que todo terminó, que no hay remedio, que no hay camino, que nadie puede abrir la puerta de la cárcel, yo te digo, yo soy el Dios de lo imposible, 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 Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Aleluya. ¿Cuántos saben que el Señor es grande? Dígalo conmigo, Señor, sabemos que tú eres grande y tus maravillas son grandes. Lo declararemos entre los pueblos para tu gloria. Aleluya, aleluya. Vamos a aplaudirle fuerte al Señor. Todos. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus Diga conmigo, obras. grandes. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. ¿Cuántos pueden decir amén? Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus Dígalo fuerte. obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, Sí. grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, Invocaré. invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, gloria a ti. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Oh, grandes. Grandes son, grandes son, grandes son
Aprovechando, hermanos, la oportunidad y la bendición que el Señor nos está dando en el día de hoy, a modo virtual, poder estar disfrutando de este momento, hermanos, congregacional, porque es un momento congregacional para nosotros, un momento, hermanos, en el cual el Señor amoroso y misericordioso nos permite, como lo hemos hecho, gozarnos, deleitarnos a través de la adoración, a través de ese tiempo, hermanos, que Dios nos ha permitido, en el cual a través de nuestros cánticos hemos exaltado su santo y glorioso nombre. Y una vez más, hermanos, te animo, hazlo de corazón, hazlo con todas tus fuerzas, con todo tu ser. No permitas que ningún distractor, porque eso nos saca de ese momento, hermanos, glorioso. Este es un momento, yo siempre lo he dicho para que lo tengas en cuenta, sagrado, es un momento sagrado. Y como es un momento sagrado, hermanos, si nosotros comprendemos eso, lo vamos a aprovechar con intensidad y lo vamos a hacer reverentemente. ¿Y qué reverencia? Permitirle al Señor ser el que tome el control de todo lo que hacemos, hermanos, de este tiempo, para que nosotros podamos darle a Él lo que verdaderamente se merece y dárselo, hermanos, de lo mejor que hay en nosotros, porque Él se merece toda la gloria, toda la honra. Dios se merece todo el honor. Una vez más les invito, hermanos, para que vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 7, lo leo nuevamente. Dice la palabra: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol. Escucha esta versión como dice: enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y Señor, tu palabra, Dios, tu palabra, cuando nosotros nos acercamos a ella y permitimos que el Espíritu Santo nos asista y nos guíe precisamente. Esta palabra, Dios, trae una luz a nuestras vidas, ilumina tanto nuestro ser, ilumina tanto nuestro corazón, que nos permites comprender lo que tú, Señor, nos dices a cada uno de nosotros. Nos permite, Dios, escucharte a ti, bendito Dios, porque es tu palabra, Dios. Nos permites, Padre, anidarla precisamente en ese corazón restaurado, renovado, transformado. Y nos permite, Dios, desearla, como el niño recién nacido desea la leche materna. Nos permite desearla de esa manera. Nos permite, Dios, entonces, y poder decirte en esta noche: alimentanos tú de tu palabra. Necesitamos, oh Dios, ser nutridos y fortalecidos por ella, bendito Rey. Amén.
Hemos empezado, hermanos, este maravilloso estudio, esta maravillosa carta, y estamos estudiando la primera parte, estos primeros versículos que hemos leído. Estamos precisamente en el remitente de la carta, que es la parte más extensa que encontramos de esta introducción. El versículo 1 nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, donde se presenta a Pablo precisamente como el esclavo de Jesucristo y se presenta a la vez como el apóstol, para decirnos que esta carta es escrita con la autoridad de un apóstol, de un apostolado que Dios le dio a este hombre. Un evangelio que no se origina en Pablo, porque es importante tener en cuenta eso, porque a veces escuchamos términos que dicen el evangelio de Pablo. No es el evangelio de Pablo, este es el evangelio de Jesús. Por eso Pablo habla de el evangelio, no de un evangelio. En el Nuevo Testamento siempre se habla de esta manera, de el evangelio, porque solo hay uno, el único que hay. Y sabemos, hermano, y lo miramos el pasado sábado, que la palabra evangelio significa, y creo que es del conocimiento de la mayoría de nosotros, buenas noticias. Buenas noticias significa la palabra evangelio. O sea, hermano, que si tenemos en cuenta esto, de todas las buenas noticias que nosotros podamos recibir a lo largo de nuestra vida, por buenas que sean, por impacto que causen en nuestras vidas, no hay una mejor que la buena noticia del evangelio, que la buena noticia de la palabra de Dios. No hay ninguna buena noticia fuera de la buena noticia del evangelio. ¿Y cuál es? Que hay salvación eterna para el pecador, solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Y de hecho, hermano, ningún ser humano se le hubiera ocurrido diseñar un plan de salvación como el que encontramos en la palabra, en la Biblia, y particularmente en esta carta a los romanos. Porque en el evangelio de Dios, ese evangelio que se origina en Dios, solo Dios lleva la gloria. Solo Dios lleva la gloria. Algo que va en contra de nuestra humanidad, porque nos gusta mucho gloriarnos en el evangelio de Dios. Solo Él lleva la gloria. Y en ese evangelio que se revela, hermanos, en este Nuevo Testamento y de manera particular en la carta de Pablo a los romanos, no hay un solo motivo para que el hombre sea reconocido o exaltado. El único que merece la gloria, el único que merece el honor es Dios. Este es el evangelio de Dios. Y nos muestra, hermanos, un método de salvación que fue diseñado por Dios y que fue llevado a cabo por Dios de principio a fin, por medio de la persona y la obra de su Hijo Jesucristo, para que Él, solo Él, sea glorificado en la salvación de los pecadores. Solo Jesucristo sea el glorificado en la salvación. Es por eso, hermanos, que más adelante, cuando Pablo llega al capítulo 11 de esta carta, es cuando Pablo termina de exponer con todo detalle de lo que se trata el evangelio. Pablo prorrumpe en unas palabras de doxología, en unas palabras de alabanzas a Dios, diciendo: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿A quién se le hubiera ocurrido un plan de salvación a través del cual el Dios ofendido es el que paga la deuda del pecado del hombre? ¿A quién?
Y dice, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice Pablo, oh profundidad, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El Evangelio, hermanos, se origina en Dios. Pero vemos también acá, en este prefacio, en el remitente, hermanos, en el cual nos encontramos, la continuidad del Evangelio. Dice el versículo 2, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio que Pablo predicaba, el Evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento, es el mismo Evangelio que comenzó a ser revelado en el huerto del Edén. No hay otro Evangelio. Tan pronto Adán y Eva se rebelaron contra Dios, Dios prometió enviarles un Salvador que habría de rescatarlos de sus pecados y de todas las consecuencias del pecado. Esa es la promesa que se va desarrollando a través de todo el Antiguo Testamento. Todos los creyentes del Antiguo Pacto se salvaron. Se salvaron porque pusieron su confianza en estas promesas. Cristo no había llegado, pero ellos estaban esperando, aguardando a ese Salvador. Todos los santos del Antiguo Testamento se salvaron. Todo el que se ha salvado desde Adán hasta el último que se salve, se va a salvar únicamente por gracia, únicamente por Cristo y únicamente por medio de la fe. Es el mismo Evangelio, es lo que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Los primeros 39 libros, que es lo que hace parte del Antiguo Testamento, son como 39 columnas que Dios colocó en el camino de los israelitas fieles, para que supieran que debían de esperar con fe en ese Mesías que habría de venir, ese Mesías prometido. Todos los corderos que fueron sacrificados en el Antiguo Testamento, según el sistema sacrificial de la ley mosaica, todos apuntaban hacia Cristo. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban hacia el Mesías. Mientras que los 27 libros del Nuevo Testamento son 27 columnas que nos llevan a descansar por fe en ese Mesías, que ya vino, que murió, que resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. De manera, hermanos, que este Evangelio es el único que hay. Este Evangelio es certificado tanto por los profetas del Antiguo Testamento como por los apóstoles del Nuevo Testamento. Y en el medio, por Jesús mismo, por Jesucristo mismo. Y la unidad de su testimonio es una prueba poderosa, contundente, irrebatible de la veracidad, hermanos, de este Evangelio. Porque hay una unidad total. Y esto es lo que nos lleva entonces al tercer elemento que Pablo menciona en este prefacio. Y es la ausencia, es la esencia o sustancia del Evangelio. La esencia o sustancia del Evangelio, versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Qué dice el texto? Acerca de su Hijo. Este Evangelio, hermanos, es revelado en toda la Escritura de principio a fin.
Y esto quiere decir que Jesucristo es el punto focal de toda la Biblia, porque Él es la esencia o sustancia del Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. Dios no envió un plan para salvar al hombre. Él envió a una persona. Y eso diferencia el cristianismo de todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo que ofrecen reglas, rituales, consejos, a través de los cuales los hombres se pueden acercar a Dios. Pero el Evangelio más bien nos revela lo que Dios ya hizo a través de la persona y la obra de su Hijo, de Jesucristo, para que los hombres pudieran reconciliarse con Él. Jesucristo y su obra conforman la sustancia del Evangelio, la esencia del Evangelio. Él es la buena noticia del Evangelio. La buena noticia del Evangelio es Jesucristo. Y noten lo que Pablo dice aquí acerca de Jesucristo. Y es impresionante, hermanos, en tan pocos versículos o en tan pocas palabras, todo lo que Pablo hace notar acerca de Jesucristo. En primer lugar, ¿qué dice? Que Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. El Evangelio es lo que Dios llevó a cabo a través de su Hijo. Es decir, hermanos, la segunda persona de la Trinidad, que en un punto de la historia asumió voluntariamente una naturaleza humana al nacer según la carne, de la descendencia de David, del linaje de David, según su naturaleza humana. Esa es la idea cuando la palabra menciona según la carne, según su naturaleza humana. Jesucristo pertenecía al linaje del rey David y por lo tanto Él es el Mesías que fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, que habría de ser entronado para reinar en el reino de Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. Este es el Evangelio. De manera, hermanos, que Jesucristo es verdaderamente Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero dice también la Escritura, pero es verdaderamente hombre. Él es del linaje de David y consecuentemente, hermanos, Él es el único capacitado, el único para mediar entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador, dice la palabra. Ningún santo, ningún llamado santo, ninguna persona, hermano, que hayan destacado en este mundo y que le hayan dado ciertos atributos a través de la historia, puede mediar entre Dios y los hombres. La Escritura dice solamente Jesucristo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador, nos dice la palabra, porque para ser un mediador entre Dios y los hombres hay que ser Dios y hay que ser hombre. Tiene que ser hombre para que pueda representar a los hombres, pero tiene que ser Dios para poder presentarse delante de Dios e interceder por los hombres luego de haber satisfecho plenamente la justicia de Dios por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Y nota lo que sigue diciendo, hermano, en los versículos 3 y 4 de Romanos. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder
según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo, Él fue designado Hijo de Dios con poder, o el Hijo poderoso de Dios, como lo traduce otra versión, por medio de la resurrección. Y eso significa que cuando el Hijo de Dios se hizo hombre para nacer en la descendencia y linaje de David, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, voluntariamente estaba asumiendo esta postura de debilidad, esta postura humana. Él vino como un siervo. Él no vino como un rey soberano del universo. Vino como un siervo. Fue en total debilidad que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Jesucristo murió como un simple mortal. Pero el Espíritu Santo, que es a lo que se refiere aquí cuando dice conforme al Espíritu de santidad, que es otra forma de decir el Espíritu Santo vino al tercer día y resucitó el cuerpo muerto de Jesús. Eso es lo que dice más adelante Pablo en el capítulo 8, versículo 12. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en vosotros. El Espíritu Santo, nos dice la palabra, resucitó el cuerpo muerto de Jesús. Y ese mismo Espíritu Santo va a resucitar el nuestro también. ¿Por qué? Porque dice el texto, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y a partir de ese momento, de eso que ocurrió en Jesús, hermanos, aquel que había sido hecho Hijo de Dios en debilidad y humillación, ahora, dice Pablo, fue designado por el Padre Hijo de Dios en poder, o el poderoso Hijo de Dios que ahora va o a salvar o a juzgar a toda la raza humana. Dios el Padre designó a Jesucristo como el Hijo poderoso de Dios a través de la resurrección. Y esto, hermanos, es lo que separa al cristianismo de todas las religiones del mundo. Esto es lo que hace la gran diferencia. Jesucristo resucitó. Esa es la gran diferencia, hermanos, de todo este sectarismo que tenemos en la actualidad. Los fundadores de estas sectas, los fundadores de los mormones, los fundadores de los testigos de Jehová, los fundadores de todas aquellas sectas que se levantan y proclaman, hermano, tener la verdad. Esos fundadores, ¿dónde están? Muertos. Están muertos. Y si en la actualidad surge otra secta nueva, ese fundador morirá. Morirá, porque es lo que dice la palabra. El único que resucitó, el único que está vivo, es nuestro Señor Jesucristo. Él se levantó de la tumba al tercer día, dice la palabra. Él es el Hijo de Dios. Fue designado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Esa es la gran diferencia de todo este sectarismo que hay y que la gente se desboca creyendo que es la verdad y que es la única verdad. Hermano y hermana, la Escritura nos está mostrando, la Escritura nos revela que la única verdad es Jesucristo, que el único evangelio es Jesucristo. Estas son las buenas nuevas que hay para cada uno de nosotros. Solo hay un mediador, Jesucristo. No hay nadie más. Solo hay un evangelio. Este es el evangelio de Jesucristo. Y solo Él, únicamente Él,
fue el que resucitó y está vivo, hermanos, vivo para gloria del Señor. Esa es la gran diferencia entonces de todas las sectas. Cualquier cosa que tú puedas creer, pensar como válida, como verdad, cualquier cosa que te hayan enseñado o transmitido, que le está dando el honor y que sea diferente a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, es falso, es sectarismo. Si tú crees que el santo tal es la fuente de verdad y que ese santo se merece el honor y la gloria, estás equivocado. Ese santo murió, ese santo no resucitó. El único que resucitó fue Jesucristo y fue el único al cual Dios dijo: este es mi Hijo amado, a él se le ha dado el poder, con poder fue resucitado de entre los muertos. Ese es el Hijo de Dios, el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos entonces el origen del Evangelio. Hemos visto también la continuidad del Evangelio. Hemos visto la esencia del Evangelio. Ahora, hermanos, veamos la amplitud universal del Evangelio. En el versículo 5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre todos los gentiles o entre todas las naciones. Pablo vuelve a mencionar su apostolado como una gracia misericordiosa que él recibió del mismo Cristo, a pesar de haber sido un perseguidor de la iglesia. Pero él, Pablo, ahora quiere definir con más precisión de qué se trata este apostolado que recibió de Jesús. Dice: para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Hermanos, Jesucristo no vino a salvar una raza particular de seres humanos. Él es el único que puede dar salvación. Jesucristo es el único. A cualquier pecador, independientemente de su cultura, independientemente de su nacionalidad. Él dijo, Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pedro dice en Hechos, capítulo 4, versículo 12: en ningún otro, escucha bien, hermano, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo nombre a través del cual los hombres pueden ser salvos, y ese es Jesucristo. Es por eso, hermanos, que el Señor le encargó a Pablo de manera particular que llevara este mensaje del Evangelio a los gentiles, es decir, a aquellos que no son judíos de nacimiento. Por supuesto, Pablo no iba a dejar de predicarle el Evangelio a un judío por el hecho de ser judío. Él transmite el Evangelio para todos. Pero Dios le encarga llevar el Evangelio a los gentiles, a aquellos que no eran judíos. Pero lo que está diciendo aquí es que su tarea primordial era llevar el mensaje de salvación a los gentiles, y Pablo explica por qué o para qué. Dice: para promover la obediencia a la fe. En otras palabras, hermano, el tipo de obediencia que surge o emana de la fe. Una de las cosas, hermanos, que Pablo insiste una y otra vez en todas sus epístolas, y de manera particular
en esta carta a los romanos es que el pecador es justificado, es decir, es declarado justo en el tribunal de Dios, y dice por medio de la fe sola, por ninguna otra cosa más, por la fe sola. No es la fe más obras, no es la fe más obras, porque a veces creemos, yo tengo fe y si le agrego obras, entonces soy salvo, tengo los méritos suficientes para ser salvo. No es así. No es la fe más rituales, porque también puedo creer en eso. Entre más ritos haga, entre más cumpla con ciertas cosas, con ciertos rituales, con ciertas creencias que yo tengo, incluso nosotros que estamos en Cristo, que podemos pensar, con tanta que yo cumpla con esto y esto, que se pueden convertir entonces de esa manera en rituales, yo soy salvo, o Dios me va a dar, porque tengo mérito suficiente para ser salvo. No, Pablo dice, es por la fe sola, nada más, solamente por medio de la fe. Pero Pablo también insiste, y este es el punto, hermanos, importante. Pablo y todo el Nuevo Testamento insiste de que la fe en Jesucristo necesariamente implica un sometimiento al señorío de Jesús. Es la fe sola, pero necesariamente implica un sometimiento total, voluntario, al señorío de Jesús. Por eso, tanto en el versículo 4 como en el versículo 7, Pablo se refiere a Jesús como Señor. Él es Señor. Y de hecho, es por eso que Pablo se presenta a sí mismo como un esclavo. Porque Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y esto no es exclusivo de Pablo. No es que Pablo era esclavo de Jesús y nosotros, los otros cristianos, no. Hermanos, esta es la condición de todo aquel que ha creído en la verdad en Jesucristo. De aquel que ha creído en Jesucristo. Porque Jesucristo es el único Señor. Y si Jesucristo es el único Señor, nosotros que hemos creído, Él es nuestro Señor. Y algo mucho más importante, al final de cuentas, hermanos, importante para tener en cuenta nosotros. Todos aquí somos esclavos de alguien. La Escritura dice, piensa bien en esto, o somos esclavos del pecado, o somos esclavos de Jesús. No hay una tercera opción. Escucha lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Escucha lo que nos dice la palabra. Nosotros somos esclavos de alguien. Tú eres esclavo del amo al que tú obedeces. Y tienes que pensar muy bien en esto. Ahora que estamos en Cristo Jesús, Dios nos permite tener la luz para examinar y evaluar profundamente en nuestro corazón esta verdad. Tú eres esclavo del amo al que tú obedeces. Si eres esclavo del pecado, si todavía estás caminando en él, vas a obedecer ciegamente ese pecado. Lo vas a obedecer. Pero si eres esclavo de Cristo, si Él es tu Señor, vas a obedecer ciegamente, pero voluntariamente a la vez, a ese Señor, a ese Cristo Jesús. No perfectamente, pero sí sinceramente.
Y a la luz, hermanos, de esta verdad, de esto que hemos dicho, de esta realidad que nos dice la palabra, pregúntate en esta noche, ¿quién es tu amo? Porque somos esclavos de alguien. ¿Quién es tu amo? Tú puedes decir con toda certeza, con toda seguridad, que Jesucristo es tu Señor. Lo puedes decir. Puedes decir que en tu vida es su voluntad la que importa y no la tuya. Que es la voluntad de Dios la que te importa y no la tuya. De manera que te das cuenta que hay un conflicto en tu vida entre la voluntad de Dios y tu voluntad, entre lo que tú quieres hacer y la clara voluntad de Jesús revelada en su palabra. Tú te das cuenta que hay una lucha porque el pecado todavía mora en nosotros. El pecado todavía mora en ti. Pero tenemos que obedecer a Jesús. Y en medio de esto está nuestro deseo y queremos pecar. Y que se convierte en un gran problema. Porque ocasiona una tensión, ocasiona una lucha. Tú percibes esa lucha. Tú percibes esa lucha en tu corazón. Porque la palabra lo dice. Hay una lucha de la carne y el espíritu. Hay una lucha. ¿Percibes tú esa lucha? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? Porque si tu Señor no es Cristo, tú no vas a percibir esa lucha. ¿Por qué? Porque el amo al cual sirves, el pecado, te tiene completamente seducido, esclavizado. Y no te vas a dar cuenta o no vas a percibir esa lucha. Pero si tu amo es Cristo, tu Señor es Cristo, vas a percibir esa lucha y vas a luchar. Pero Dios te va a dar las fuerzas necesarias para poder vencer precisamente eso, porque Jesucristo es tu Señor, Jesucristo es tu dueño, y como tal, hermanos, Él tomará control de nuestra vida y nos dará la victoria en medio de cualquier situación, porque en nosotros está el deseo de hacer su voluntad, su perfecta voluntad. Y aunque mi carne me trate de dictar otras cosas, y me trate de mostrar debilidad, y me trate, hermanos, de engañar, Jesucristo que reina en mi corazón me permitirá vencer sobre cualquier tentación, sobre cualquier dificultad, sobre cualquier carnalidad que pueda venir a mi vida. ¿Por qué? Porque yo lo he declarado, lo he confesado y lo he hecho como el Señor de mi vida. Recuerda que no hay alternativa. No hay alternativa. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Jesucristo. La una es una esclavitud opresiva, destructiva, porque te va a oprimir y te va a destruir completamente. La otra, sorprendentemente, es liberadora, porque es lo que dice la palabra. Es una esclavitud en Cristo, pero es a la vez liberadora, como dice la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y la verdad quién es? Jesucristo. Todo aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Pero al ser libre se convertirá en esclavo del Señor, en siervo del Señor. ¿Por qué? Porque Él será el Rey y Señor de su vida. ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor? Tener a Jesús, hermanos, como Señor es una enorme bendición y un gran privilegio que hoy nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, disfrutamos. Te invito para que oremos. Continuamos con este tema. Y Señor, gracias. Gracias, bendito Rey.
Y gracias, bendito Señor. Tú en un momento dado de nuestra vida, cuando estábamos sometidos, cuando éramos esclavos del pecado, cuando estábamos seducidos, oprimidos, y que íbamos hacia una destrucción total, hacia una ruina total, llegaste a nuestras vidas, bendito Dios, y tocaste nuestro corazón, y lo transformaste de tal manera que nos diste las suficientes fuerzas para nosotros confesar y decir: Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Dios. A ese Jesús queremos obedecer. A ese Jesús queremos entronizar en nuestro corazón. A ese Jesús queremos someternos. Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi Señor. A ti quiero obedecer completamente, ciegamente, rendirme a ti verdaderamente delante de tu presencia, Dios. Señor, gracias por permitirnos disfrutar de esta libertad que hoy tú nos has dado, porque hemos sido liberados precisamente de la opresión del pecado. Las cadenas han sido rotas. Todo lo que nos oprimía, nos afectaba, ha sido quitado, Dios, de nuestro corazón. Hemos creído en la verdad gracias a ti, y esa verdad nos ha hecho libre, Dios. Gracias, Jesús. ¡Qué bendición tenerte como nuestro Señor! Tenerte como nuestro amo. A ti, oh Señor, a ti, oh bendito Rey, soberano Dios, quiero darte en todos los días de vida la gloria, el honor y la honra. A ti, oh Dios, quiero someter totalmente mi voluntad. Reina pues tú en mi corazón, en nuestros corazones, en nuestro deseo y en nuestro anhelo. Amén. Recuerden, hermanos, que este sábado continuaremos con el tema. Estamos en esta carta, te vas a dar cuenta, hermano, la impresionante enseñanza que Dios nos permite cada vez que nosotros leemos la Escritura. Te animo incluso a leerla. Recuerda que en estos días estuvimos hablando en la introducción de que el anhelo de estos hombres del pasado, cuando estudiaban la carta, muchos de ellos se propusieron leer una y otra vez esta carta y toda la palabra de Dios. Pero estamos en esta carta, hermano, te animo, léela, vuélvela a leer, disfruta de la palabra, gózate en medio de ella y permite que el Señor Jesucristo hable a tu vida, hable a tu corazón. Este sábado entonces tendremos tiempo de oración y ayuno a partir de las 9 de la mañana y daremos continuidad a este tema. Y recuerda, hermano y hermana, este domingo damos gracias a Dios. Este domingo tendremos servicio presencial a las 10 de la mañana en nuestro local. Desde ya, hermanos, le invito, acompáñanos. Recuerda lo que la palabra nos dice: no dejes de congregarte. Esta es una oportunidad que nos está dando el Señor de volver a hacerlo, de volver a reunirnos. No sabemos qué vendrá el día de mañana, pero ahora Dios nos da la oportunidad. Disfrutémosla, aprovechémosla. Te espero este domingo entonces a las 10 en nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga.